La crisis egipcia debe ubicarse desde 1952, cuando el general Gamal Abdel Nasser, al mando de los oficiales libres, tomó el poder. Desde ese entonces construyó un discurso nacionalista y de identidad del Egipto moderno, muy a partir del rol de los militares. Ya en el siglo XIX los militares habían jugado un papel fundamental en el desarrollo del Estado moderno y en el desarrollo de la misma ingeniería y de la misma industria. Así las cosas, Nasser gobierna en los años 50, 60, hasta los 70, año 70, cuando muere de un infarto, y dentro de ese gobierno desarrolló un gobierno profundamente nacionalista, una figura muy panarabista, pero con graves persecuciones a los hermanos musulmanes y a la izquierda y a los movimientos liberales. Él se convierte como en un todopoderoso, pero pasa a la historia no por sus rasgos autoritarios, sino por su sentimiento nacionalista. Es reemplazado por un señor que se llama Anwar el-Sadat, que interpreta de otra manera el régimen militar y, contrario a Nasser, abre el mercado, al punto que en el año 1977 se producen las revueltas del hambre, unas revueltas en las cuales hay muchísimos muertos y heridos en las calles del Cairo, y la protesta es fundamentalmente porque Anwar el-Sadat, obedeciendo al Fondo Monetario Internacional, recortó por completo toda la ayuda a los alimentos, los subsidios alimentarios que gozaba la gente. Anwar el-Sadat finalmente es asesinado por un grupo de islamistas en un desfile militar y herido Mubarak, su vicepresidente, se convierte en presidente y allí se atornilla en el poder hasta el 2011. Durante toda la época de Mubarak hay dos elementos a tener en cuenta. Uno, el autoritarismo y la violación permanente de derechos humanos, y por otro lado la gran persecución que se hace contra los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, que fueron creados en Egipto, son una organización político-religiosa, para decirlo en términos pedagógicos, que ha ido construyendo una base social muy fuerte dentro de Egipto. En este panorama llegamos a 2011. En el comienzo de 2011, el 25 de enero, se da una gran movilización en la Plaza Tahrir, que significa liberación, y esta movilización en menos de 20 días tumba un gobierno de más de 30 años. Y este es el primer éxito. Primera vez que yo llegué en el 2011, después de estas revueltas, a Cairo, fue muy bello porque había alegría, había unidad y había deseo de futuro, diferente a lo que se percibe hoy en día. A partir de allí hay un grave problema, y es que no hay quien recoja todas las voces del Egipto de ese momento. La izquierda desconfía, los liberales desconfían, los hermanos musulmanes son los más organizados, y finalmente se nombra un gobierno militar de transición que haría las veces de guardián de la revolución mientras se desarrollan las elecciones. Discutiendo allí en el Cairo con un líder de derechos humanos, me decía: yo quiero elecciones ya mismo, para que no haya, los militares no se atornillen en el poder, pero quiero elecciones en 3 años que nos permita a la izquierda de los liberales organizar partidos políticos. Me decía, si las elecciones son hoy, sin duda ganarán los hermanos musulmanes, porque además son los más entrenados y los más organizados para poder ganar el juego político. Es efectivamente lo que pasa. Los militares abren un proceso electoral que da como ganador a el señor Mohamed Morsi, que gana unas elecciones democráticas, las primeras y las únicas que pueden llamarse así en toda la historia milenaria de Egipto, donde participan 25 millones de personas. Inicialmente había 23 candidatos y gana el señor Mohamed Morsi. Es decir, yo llego a Cairo en el 2012, cuando hay toda la alegría de hubo unas elecciones y el pueblo en la calle logra de manera pacífica tumbar un gobierno y ahora elegir un presidente. Mohamed Morsi promete un gobierno de unidad nacional, invitando a los coptos, a los liberales, a la izquierda. Derrota a un candidato que es el candidato Shafik, que en todo caso no podemos olvidarnos sacó 12 millones de votos, y este candidato, que es de la vieja guardia del mubarakismo, ex militar, ex ministro de Mubarak, representa, digamos, el Egipto antiguo. Morsi, una vez llega al poder, incumple su promesa de garantizar un Egipto para todos y empieza a colocar en puestos claves únicamente a miembros de la hermandad musulmana y a discriminar a los coptos, a discriminar en la participación política a la izquierda y a los liberales. Pero además de eso plantea un proyecto de administración poco práctico, se enreda en sí mismo, se enreda en las peleas internas de la hermandad musulmana, y además cae en un problema grave, que es pujar por una constitución donde la ley islámica, la Sharia, tenga un mayor peso, y plantea un modelo en el cual hay más espacios para lo que se llamaría la islamización, es decir, avanzar hacia un modelo más teocrático. A partir de esta incapacidad de Morsi para entender el momento y plantear un gobierno de unidad, se va a la calle en enero de este año muchísima gente, casi el doble de la gente que protestó contra Mubarak, el antiguo presidente, pidiendo las reformas o pidiendo la salida de Morsi. En ese momento el gobierno
que fue el que jugó a ser el guardián de la revolución en el 2011, vuelve a aparecer en la escena, pero ya como el vocero de esa movilidad en la calle. Esas movilizaciones en la calle no eran a favor del ejército, eran en contra de Morsi. Y entonces el gobierno, en una figura muy ágil, un juego político muy macabro, se coloca al frente de las movilizaciones, se autonombra el salvador de la revuelta y opta por un golpe militar. Da 48 horas al presidente Morsi el 3 de julio, lo desplaza, se toma el poder y empieza una cacería de brujas absolutamente dolorosa contra los hermanos musulmanes, cierre de medios de comunicación, el presidente Morsi no aparece, está detenido donde no hay claridad, no tiene acceso, dice Amnistía Internacional, a los mecanismos legales de protección a los que debiera tener, y los hermanos musulmanes, como mecanismo de protesta, establecen dos campamentos: un campamento en Nasser City, en Rabaa Adawiya, que es una zona del nororiente de Cairo, y una zona en el suroccidente de Cairo, que es la ciudad universitaria. El ejército y las Fuerzas Armadas optan por tomar una medida extrema, y es el desalojo por la fuerza de los campos que he mencionado en Ciudad Nasser y en la ciudad universitaria, dejando un balance que el gobierno reconoce: más de 600 muertos, según los hermanos musulmanes 2.500. La violencia, es cierto que ha habido actos de violencia por parte de algunos de los hermanos musulmanes. Lo que sí es cierto es que las decisiones del gobierno no han sido en respuesta a un eventual ataque, sino que han sido deliberadas, progresivas y sistemáticas. Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada mientras estén a salvo sus intereses. Poco le importa la vida de los egipcios, por tanto puede ser un gobierno musulmán, islamista, militar, civil, mientras cumpla con los mandatos de Washington no tiene problema, y sobre todo mientras el gobierno que llegue a Egipto no toque para nada al gran aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente, que es Israel. Y la segunda cosa que hay que plantear es el problema de la construcción de alternativas para esas fuerzas que no se sienten representadas ni en el proyecto de los hermanos musulmanes ni en el proyecto de los militares. La gran masa de liberales, de izquierdistas que se han movido en las calles, los mismos que ayudaron a tumbar a Mubarak, los mismos que en el 2012 presionaron para que el gobierno permitiera las elecciones, los mismos que democráticamente protestaron en la calle con todo su derecho contra los errores de Morsi, son los mismos que hoy en la calle están diciendo no al ejército y no a la masacre que sucedió en las calles de Egipto.